Bueno, estamos aquí de vuelta en 8910. Agradecemos a todos por sintonizar esta página web. Ahora tenemos acompañándonos, hemos dejado el tema de la fragata. Vamos a tocar al final del bloque con Alejandro Olmos el tema deuda externa y la fragata. Alejandro Olmos es uno de los grandes conocedores en este tema, Alejandro Olmos Gaona. Y ahora nos acompaña para hacer un intermezzo entre tanta fragata y tanta deuda externa con Mónica del Río, editora de Notivida. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a vos por invitarme. En 8910, que no es lo mismo, ¿no? Es otra. No, es posterior. Es posterior, son números bíblicos los mejores. Mónica, contanos un poquito. Yo sé que Notivida lo conocen todos, pero ¿cómo está Notivida trabajando ante todo este mundo que ya se ha volcado con una fuerza enorme, no en favor del aborto, y que para usted debe ser una pelea faraónica? ¿No? Y estamos a full. Tantos otros pequeños grupos, pero ¿cómo están? Trabajando a full. La hora lo exige, digamos, no podemos dejar de seguirlo. Además, nosotros estamos acá, pero seguimos de alguna manera lo que sucede en todo el país. Estamos viendo qué pasó con el Chaco. Bueno, Chaco ya publicó aborto no punible, ¿no? O seguimos las sesiones de Río Negro, que acaba de sancionar, aunque no esté todavía promulgada. Seguimos un poco todo el país y estamos así. La verdad que este año, después del fallo de la Corte, sobre todo, fallo entre comillas, ese pronunciamiento inicuo de la Corte, tuvimos una catarata de protocolos de la muerte que duplicó el esfuerzo. Si a eso le sumás la reforma proyectada del Código Civil, ¿no? Hay muchos temas importantes en el tapete, así que estamos sobreexigidos. Cuando ustedes están reivindicando el tema de la vida, lo reivindican desde el momento de la concepción. Por supuesto. Y cuando... Desde la fusión, ahora tenés que aclararlo, porque, digamos, la fusión de las células... como hay una lucha semántica, ¿viste? Claro, es la concepción, pero la concepción en realidad cuando se implanta, la concepción es cuando está el sistema... No, a partir de que el espermatozoide comienza a penetrar el óvulo, se disparó el mecanismo de la vida, es un continuo, si vos no haces nada para impedir que eso prospere, a los 9 meses hay un chico, ¿no? Desde el inicio. Claro. Fecundación, concepción, como lo quieran llamar, pero como te van corriendo el tiempo, ahora hay que aclararlo. ¿Qué crees que está fallando en lo comunicacional para la sociedad argentina, o hay algo que escapa? Es decir, la sociedad argentina es una sociedad católica. Sí. Y tiene el concepto de la vida, porque siempre hemos tenido el concepto de la vida, fuera de cimbronazos violentos que la historia argentina nos ha encontrado. Pero en términos de nacimiento, en términos del concepto de la vida, en términos de los derechos del niño, en términos de eso, siempre fue, digamos, pilar, y siempre fue transgresora. Hemos, inclusive en la época de Perón, ¿no? Los derechos del niño, los derechos del abuelo, en fin. ¿Qué ves que está fallando hoy en día como para que la sociedad diga, no, esto es esto y no es otra cosa? ¿Qué es lo que está fallando comunicacional? ¿O hay algo preestablecido, malintencionado, que implica imponer esto del aborto a troche y moche? Y una mezcla de todo, pero fundamentalmente estamos dejando de pensar, ¿no? Está tratando de que no pensemos, de que nos movamos por aspectos sensibles. Se instala eso desde los medios de comunicación. Cuando vos hablás con una persona sobre después determinada ley y le decís, mira, esto implica esto, te dice, no, qué macana, haberlo sabido antes. Cualquiera, la que busques. La ley de identidad de género, que te presentaban, bueno, antes un travesti teniendo que votar en una mesa de mujeres, ahora ya votamos todos juntos, pero bueno, o cosas así, situaciones violentas, y decían, mire, pobrecito, con ese aspecto. Cuando vos le decís a la señora, a ver, ¿usted quiere estar internada en una habitación compartida con alguien que al lado pide un papagayo, para decírtelo claramente, ¿no? Porque después lleva esas cosas. ¿Usted quiere llevar a su nieta al club y cuando va al vestuario de mujeres encontrarse con una mujer, entre comillas, a la que la toallita, ahora que se ha perdido el pudor, apenas le cubre genitales masculinos? ¿Usted no, por favor, esa ley, ¿qué es dice? ¿Y qué le contaron? Le contaron 2 o 3 cositas, aspectos sensibles, que era una ley que no le compete, como si después
no tuviéramos que cumplirla todos, ¿no es cierto? Le contaron 2 o 3 cosas, lo movieron por lo sensible. Con el aborto pasa lo mismo. Esa pobre mujer, víctima de trata, con 3 hijos adolescentes que no podía mantener. Y es una realidad, es dramático. ¿Cómo no te vas a conmover frente a una cosa así? Una persona que buscaba trabajo como empleada doméstica porque no podía mantener a los hijos, que vive en la provincia de Buenos Aires, se venía a atender acá, o sea, señal de que no todos los hospitales por ahí están funcionando bien, que, bueno, la engañó una agencia trucha, y te conmueven con este caso, la parte sensible, que nos conmueve evidentemente a todos. La secuestraron, la drogaron, la llevaron al sur. Ahora, ¿en qué provincia estuvo? ¿Quién era el que comandaba esa red de trata? ¿Quién era el tratante? Porque ¿dónde vivía la mujer? De la víctima tenemos muchos datos. ¿Cuándo desbarataron la red? ¿Qué están haciendo para desbaratarla? Toda esa parte no te la cuentan. Entonces, si vos te vas a guiar por lo que te muestran los medios, lo que han hecho históricamente, ¿cómo no ligarle las trompas a esta señora? Y te muestran una mujer que no tiene para comer con 8 hijos al lado, ¿viste? Una escalerita. Y bueno, te ayudan después no te dicen, mire, a esta persona le falta educación, dominio de sí, su dignidad exige otra cosa. Esa parte del discurso no existe, ¿no? Lo que estamos viendo es como a veces como coyunturas, ¿no? La política en general, nacional, internacional, no sé quién tiene interés en que en el mundo exista y se estimule el aborto, como muchas otras cuestiones de división sexual o de género, llamada. Y que viene como una avalancha en el mundo moderno. Yo no sé si esto es algo natural, siempre existió, es decir, las diferencias sexuales y el tema de gays, lesbianas, eso existe desde que el mundo existe. El tema es cómo esto se transgrede hoy a la vida cotidiana de una forma ya no tranquila, sino imponiéndose groseramente en la sociedad o en las mayorías, ¿no? Sabiendo que son pequeñas minorías. ¿Cómo eso afecta a la familia? Evidentemente, lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Vos sacás una ley así, la que sea, el pseudo matrimonio igualitario, sí. Vos decís, bueno, no importa, porque yo sigo con mi vida, mi hijo se casa con una mujer, pero después resulta que cuando el nene va al colegio, el hijo, el nieto, le dicen, mira, vos sos Juan, pero si no te gusta ser Juan y te sentís que sos Juana, con la identidad de género, ¿no? Mañana cambiás y sos Juana, y igual si sos Juan te podés casar el día de mañana, no sé, con Pedro o, sí, sí. o con Teresa. O sea, evidentemente, las más afectadas son las futuras generaciones, son los chicos, ¿no? Porque van adquiriendo una concepción errónea de lo que es la sexualidad y lo que es el matrimonio. Son los más perjudicados, sin lugar a dudas. Y eso está afectando, sí, sin duda. Están afectando aparte a la sociedad toda, porque en realidad el concepto de familia se empieza a alterar. Hoy es más fácil entregarle un hijo, es decir, un hijo, adoptar un chico de un matrimonio homosexual que adoptar un hijo de un matrimonio heterosexual. ¿Cuál es la facilidad que tiene entre uno? Los matrimonios homosexuales en general no vemos, por ejemplo, que quieran adoptar hijos. Vos tenés ahora en el proyecto de reforma del Código Civil el tema de alquiler de vientres. Aida Kemmelmacher de Carlucci, una mendocina que intervino en la factura del código junto a Lorenzetti y Elena Hayton, explicaba en el Senado de la Nación por qué pusieron alquiler de vientres en el código, porque es una cosa resistida en el país y en el mundo, ¿no? En el mundo es resistido, y en Argentina todos, abortistas, pro vida, gente que estaba a favor de la fecundación artificial, en contra, todos se pidieron en contra. Entonces Kemmelmacher explicaba sencillamente, nosotros ya tenemos matrimonio igualitario, entonces no podemos discriminar entre parejas heterosexuales y homosexuales. Tampoco dentro de los homosexuales podemos distinguir entre gays y lesbianas. Entonces, las lesbianas, por supuesto, necesitan el esperma, ¿eh? Porque con óvulo solo o espermatozoide solo hace ese espermatozoide cuadrado, óvulo al cuadrado, nunca un chico. Pero bueno, la lesbiana tiene un útero para gestarlo, decía Kemmelmacher en el Senado. Los gays van a necesitar siempre a alguien que les geste. O sea, pseudo matrimonio entre gays nos obligó a incluir el alquiler de vientres. Después hablan de la dignidad de la mujer, de la afectación, ¿no? De las mujeres pobres. Esto va especialmente dirigido a quien va a prestar gratuitamente el útero, pero bueno, ese es el concepto, ¿no? Arrancamos torcido y en vez de enderezarnos la seguimos embarrando, pero después la realidad, vos decías, es más fácil adoptar para los homosexuales. Reformamos el código, hacemos esto con la familia, destruimos la familia.
¿Y después qué hicieron los homosexuales cuando quisieron un hijo? Los gays que conocemos, por ejemplo, fueron a buscar el óvulo de una canadiense, un útero en la India, y así trajeron a Tobías, el jefe de gabinete de Macri, Rodríguez Larreta. Claro, dejó toda se ve que tenía poca cosa que hacer ese día, se fue al registro civil de la calle Uruguay, se fotografió, una foto que recorrió el mundo. Mira, a mí me hicieron ese día una entrevista desde España, me sorprendió atender el teléfono y que me dijeran, la estamos llamando desde España, ¿no? No te hago el acento español para que no parezca. Pero bueno, la estamos llamando desde España, hemos visto esta foto, como un niño con dos padres. ¿Qué está pasando en Buenos Aires? Entonces, ahí tomás como dimensión de lo que está sucediendo. Estamos realmente en la cresta de la ola, ¿no? Vos ves bueno, ya que estamos tocando Rodríguez Larreta, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta aprobación que se dio, digamos, por mayoría, el aborto no punible, y de repente ahora con esta pseudo decisión que puede llegar a tener o no Macri en vetar la ley. ¿Cómo la ves? No, se supone que la tiene que vetar, que el compromiso es vetar la ley. Sí. ¿Qué pasa si no la veta? Y va a tener fracturas en el bloque, porque de hecho en el bloque macrista en la ciudad hay de todo. Hay gente que defiende la vida, hay gente que se acomoda más o menos a las directivas del gobierno de la ciudad, que el tema no le importa demasiado, y hay gente que está a favor del aborto. Pero el PRO unificó la postura ese día. De hecho, la ley no salía sin la colaboración del PRO. O sea, eso es fácil, digamos. Le dieron, tema numérico. Le dieron número para poder tratar. Claro, porque ese proyecto sobre aborto no punible que había consensuado la oposición se trató sobre tablas. El tratamiento sobre tablas se habilita con 2/3 de los votos. La legislatura porteña tiene 60 diputados. El proyecto se sancionó con 30 votos a favor, o sea, más o menos mitad y mitad. Le faltaba uno a la oposición, son 31 contra 29, si contás los 26 que tiene el PRO más 3 aliados, pero son más o menos mitad y mitad. Entonces se habilitó con el 2/3 de los votos, incluso sin pensar en eso, si el PRO se paraba en cualquier momento de la sesión, se caía, no había quórum, el quórum son 31. Con 30 votos no sacás un proyecto. Evidentemente salió con la anuencia del PRO. ¿Cómo lo ves en el gobierno nacional? ¿Cuál es su insistencia a nivel nacional? ¿Y qué provincias vos ves que son más proclives a la sanción de la ley del aborto no punible? Lo que pasa es que se ve un verticalismo, una obediencia, una falta de federalismo, de autonomía, ¿no? Porque lo que pasó con la Corte, este pronunciamiento de la Corte, una presidente que dice que está en contra del aborto y uno dice, bueno, qué mala suerte esta mujer, porque después, ¿cómo puede ser que esté en contra del aborto y los funcionarios sean todos abortistas? Que vos tengas un caso testigo y salga la Secretaría de Derechos Humanos, el INADI, todos los organismos del gobierno, el Consejo Nacional de la Mujer a pedir que maten al chico. En un gobierno que no se estornuda si la Presidente no quiere, por decirlo, ¿viste? Sin la anuencia de... Y vos decís, tanta mala suerte tiene esta mujer que dice que está en contra del aborto y después le tocan todos funcionarios abortistas que impulsan esto. ¿La Corte Suprema de Justicia fue independiente de su pronunciamiento o fue un poder político que invadió poderes y movió un pronunciamiento para no pagar un costo político? Porque atrás de ese pronunciamiento inicuo de la Corte vino la catarata de protocolos. ¿Quiénes incluso? Aquellos que se habían manifestado expresamente a favor de la vida. Sale Urtubey en Salta a decir, acá no vamos a acatar el pronunciamiento de la Corte, parecían suya los funcionarios, ¿viste? Era un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. Todos los gobernadores hacían lo mismo. O sea, Urtubey salió en Salta a decir, acá no, a los 2 días protocolo en Salta. Bueno, le puso una declaración, mejoró alguna cosita, un poquito de protocolo en Salta. Pero ya está. Capitanich, yo estuve en Resistencia el año pasado cuando Capitanich abre un acto incluso donde había gente de iglesia organizado por Justicia y Paz. Capitanich abre el acto, atrás tenía, te puedo asegurar, un video con San José, un tríptico de la Sagrada Familia, y hablando de las encíclicas en contra del aborto, a favor de la vida. Bueno, pues el 5 de octubre apareció en el boletín oficial de Chaco la adhesión a la guía del Ministerio de Salud de la Nación, que es aborto libre
otro, el católico ministro Mansur. No sabemos qué pasa con Mansur, pero o sea, voy a esto, ¿no? De que tenemos una catarata que desata este pronunciamiento inicuo de la Corte que se expide en lo que él quiere, lo que le gusta. Pero el pronunciamiento de marzo fue un pronunciamiento inicuo, donde a Chico le habían matado 2 años antes, donde la Corte se expide en abstracto, donde no tenía por qué hacer eso, donde cualquiera dice, ya está, ya lo mataron, y sin embargo hace esto. Se toma el atrevimiento de exhortar a las provincias, de dar órdenes a las provincias. Chau autonomía, chau federalismo, chau lo que quieras, o sea, el Poder Judicial dándole órdenes a los gobernadores. Y ahora, recientemente pasó lo mismo con el tema de aborto en la ciudad de Buenos Aires, donde había un tema de competencia de fueros, y esto llega a la Corte para decir, a ver, ¿quién lo resuelve? ¿La justicia civil o el contencioso administrativo de la ciudad? Y la Corte, en vez de resolver el tema de competencia, dijo, maten al chico, ¿no? Y bueno, entonces uno dice, bueno, la presidenta dice que está en contra, pero me gustaría ver gestos concretos. Sí, bueno, hemos escuchado a la presidenta decir muchas cosas que después en la realidad eran todo lo contrario. Por lo tanto, eso es lo que nos lleva a nosotros a decir que es un gobierno mitómano, ¿no es cierto? Ahora, supongamos, yo quiero entender una cosa, ustedes se concentran más que nada en las leyes, ¿no? Buscar en las sanciones legislativas que esto no ocurra. Sí. Hay casos, por ejemplo, una conversación telefónica que se dio entre Magdalena Ruiz Guiñazú y Solanet, presidente de Justicia y Concordia, creo que es. Y que lo despierta a la mañana y le dice, vamos a ver ese videíto después de esto. Pero bueno, le hace todo un comentario. Y por supuesto le carga como que él se va a hacer responsable del chico, le da la bienvenida, y después lo ataca de una forma groserísima, atrevida, como es esta mujer, que es atrevida, grosera, es una sinvergüenza, de mi punto de vista. Más allá de todo, él le corta el teléfono, pero bueno, ella sigue diciendo que es un cobarde. Uno ve que a nivel tanto periodístico como jurídico y legislativo, ya cada vez van proclives a la sanción del aborto. Y la vida del chico no tiene idea. También vemos un poco de la iglesia que defiende ciertos bastiones, pero en una cuestión muy light, muy suave, ¿no es cierto? Uruguay, los legisladores que osaron votar la ley del aborto, los excomulgó automáticamente. Los excomulgó, no, les recordó que se autoexcomulgaron. O sea, que aquel que se aparta por sí mismo, ¿no es cierto? La doctrina católica, eso es lo que dijo el secretario de la conferencia episcopal, se autoexcomulgaron. O sea, no es que la iglesia dijo, ustedes se quedan de afuera. No, ellos decidieron quedarse de afuera, ¿no? No. Ahora, bueno, no lo vemos tan fuerte en la Argentina. Vemos que hay declaraciones eclesiásticas, pero bueno, no lo hacen en una acción al estilo de la iglesia, que bueno, que es inducir. Pero bueno, no se lo ve con fuerza concreta. Lo vemos en ustedes, en grupos determinados que están permanentemente batallando. Nos toca, también nos toca. No evadamos responsabilidades, porque a veces nos excusamos en lo otro. Incluso va a decir, ¿viste? Parece que estemos esperando la señal para ver si tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo. No evadamos responsabilidades. Primero, que hay un juicio particular, y en segundo lugar, que es función propia de los laicos llevar ese mensaje al orden temporal. También, ¿no? Asumimos, tenemos que asumirlo. Ahora, por ejemplo, en la conversación que tuvo esta señora, Ruiz Guiñazú con Solanet, que fue un caso puntual que se dio a publicidad en el Hospital Ramos Mejía. Si se tomara conocimiento de alguien que quiere abortar, no sé si va, conversa con un médico, va a algún grupo de asesores, lo mismo que cuando uno se va a separar. Cuando uno se va a separar, no es que vas y firmás y ya está el divorcio, sino que tenés que pasar el código. Claro, tenés que pasar por una serie, se suponía, bueno, por lo menos hasta hace un tiempo, se suponía que tenías ciertos asesores matrimoniales que, bueno, buscaba la vuelta a ver si había algún tipo de solución y si eso era evitable. Yo pregunto, en estas cosas, ¿se asesora al individuo que quiere abortar, a esta mujer que quiere abortar? Y hay alguien que la contenga y le explique y después que haga lo que quiera, entre comillas. Pero se trata de conversar y no
de repente que a veces nos sale un poco la agresividad, de decir, no, asesina, criminal, es como que la atacan de todos lados y debería tener una reflexión un poquito más profunda, ¿no? Sí, en primer lugar esa es una mujer que necesita ayuda. Seguro. Ayuda, necesita contención, necesita que le hablen, necesita solucionar, a ver, ¿qué es lo que lo está llevando a abortar? Que ahí es donde uno ve la ausencia del Estado. O sea, violaron a fulanita porque la violó. Son todas violaciones. El cuñado. 500.000 violaciones por año acá en el país. No hay. Se produce en un ámbito doméstico porque los médicos explican que si alguien lo violan en la calle, el factor de estrés. ¿Pero cuántas violaciones hay denunciadas? Ahora, ¿vos viste cómo son las que se denuncian en los medios? Era el concubino de la abuela, el concubino de la hermana, eran familias humildes que vivían en condiciones de pobreza, que comparten por esa situación de pobreza situaciones de intimidad que no tendrían por qué darse entre gente que no tiene lazos sanguíneos, ¿cierto? Y el Estado después, en vez de decir, bueno, hace falta vivienda digna para que esta gente no viva sin nada y termine pasando esto, no, maten al chico. Le faltaba trabajo, maten al chico. No tenía educación y por eso le pasó esto, maten al chico. ¿Cuál es la respuesta del Estado? ¿No? Hay un Estado evidentemente ausente y no quiere asumir la deuda social. Ahora volviendo de vuelta al asesoramiento a la persona que de repente lo busca, o está la que no lo busca, y dice, mira, no lo quiero el chico, no lo quiero, chao. Y no hay tu tía que por más que hable con asesores espirituales o asesores médicos, capaz que no les importa igual. Pero en el caso que hubiera, ¿No Te Vida tiene un acercamiento? O digo No Te Vida como están arreglados en alguna especie de asociaciones o algo que la visite, la converse, la interiorice en las consecuencias y en los efectos que puede traer en el caso de que ocurra y capaz que pueda cambiar de opinión. Sí, nosotros hacemos sobre todo periodismo, seguimiento legislativo, no es el área nuestra, pero hay, por ejemplo, dentro de la Red Federal de Familias, que está conformada por distintas asociaciones, hay grupos que se ocupan de atención a la embarazada en riesgo concretamente, y en definitiva el rol del Estado en eso va a depender del protocolo local, porque no es lo mismo la resolución del EMUS. De todas maneras están todas mal, son todas inmorales, amén de constitucionales, y lo que le quieras agregar, lo primero que hay que decir es que son inmorales. Unas matan más gente y otras matan menos gente. Por ejemplo, el de la provincia de Buenos Aires es sumamente amplio, más que el de la ciudad en ese sentido, ¿no? O sea, matás más gente. Y hay algunos protocolos que contemplan el acercamiento de un equipo interdisciplinario. Muchas veces esa mujer, ya te digo, llega a esa situación por desesperación, por causas dramáticas y sin conocimiento de lo que está pasando, porque además los mismos abortistas, el feminismo en particular, tratan de que no sepa lo que está haciendo. Te dicen, sacate esa cosa, tratar de que no vea una ecografía, por ejemplo. Médicos que te hablan en esos términos, vos decís, pero ¿cómo cosa? ¿Cómo cosa? Si hoy por hoy es, desde el punto de vista científico, irrefutable, la genética le canta a la madre antes que se dé cuenta que está embarazada, si el chico que está engendrando va a ser rubio, apasionado, dotado para las matemáticas. ¿De qué estamos hablando? Pero claro, una mujer con escasa preparación intelectual, le hablas en esos términos, ¿qué es lo que hace falta? Te explica la gente que asiste a estas mujeres para llegar al aborto, deshumanizar la persona del hijo, porque en tanto la madre lo humanice, se resiste el aborto. Hay una tendencia, lo planteaste muy bien con respecto a la pobreza y todo, donde la gente dice, bueno, lo interrumpe o naciste, es decir, todos quieren, o los grupos antiabortistas quieren que nazca, y los abortistas obviamente quieren interrumpirlo porque después dicen, esa familia no lo va a poder mantener si tiene 8 hijos, 9 hijos, 7 hijos, o la cantidad de hijos que tenga. Se supone que en la historia argentina, Perón hablaba de que nosotros teníamos que llegar al año 2000 con 50 millones de habitantes. Eso es una postura de decir geopolíticamente lo importante, poblar. Mientras poblemos, ocupamos territorio y lo podemos defender. Eso por un lado. Después, el bien del Estado, es decir, el Estado tiene la responsabilidad sobre sus ciudadanos, por nacer y nacidos. Del punto de vista de que debe darle la calidad de vida para evitar justamente la pobreza, que es lo que va a engendrar toda esta otra cosa de angustia familiar. No quiero dar la charla yo, pero
digo, la Argentina se dio vuelta, porque se supone que en un país riquísimo como el nuestro, geopolíticamente trascendente, deberíamos estar todo bien, no debería haber pobreza, no debería haber gente sin casa, no debería haber gente deambulada, no deberíamos tener inseguridad, deberíamos tener, es decir, todo lo que deberíamos tener, que en un momento se empezó a construir y se interrumpió y se destruyó, digo, de Perón a hoy. O tantos otros gobernantes que colaboraron a construir el país. Hoy es como que estamos en una coyuntura donde siempre se corta el hilo más fino. Sí, seguro. Y lo digo en los chicos, como lo digo que la gente acepta la pobreza en la forma que se acepta, o se acepta la ignorancia, o aceptamos que hay inseguridad y parece que la inseguridad cayó del cielo, o, ¿no es cierto? Es como que evadimos, como ciudadanos también, el cobrarles a los que tienen la conducción del país en las épocas que les tocó y que nos trajo a esta situación donde ahora todos nos empujan a ver el fin de la cosa, la coyuntura y no el problema, sí, ¿no? Sí. Entonces, y estos contrasentidos que marcas de países que necesitan más población. Ayer promulgó Mujica en Uruguay esta ley que de todas maneras sigue siendo inmoral, van a matar personas inocentes, eso estamos de acuerdo, pero eso que nosotros destacamos de Uruguay es más restrictivo que lo que tenés en la provincia de Buenos Aires, que lo que tenés en el Chaco, que lo que tenés hoy en muchas provincias, en Santa Fe, por ejemplo, eso de Uruguay es más restrictivo. Y el contrasentido era que el mismo día que se debatía eso en el Senado, Mujica le pedía, por favor, gurisa, nosotros somos un país con poca población, por favor tengan hijos. El mismo día del Senado. Por ese tema de incrementar, digamos, el nivel de población, se había reunido en diputados. Cuando se trató en diputados había una diputada embarazada, ¿no? Que hablaba de su hija, que la escuchó patear durante toda la sesión, ¿cómo voy a votar esto? Bueno, ese día esa diputada se había reunido con Mujica, lo planteó durante la sesión, justamente para ver políticas que incentiven a la gente a tener hijos, ¿no? El día que estaban tratando la legalización del aborto. Y se ven esos contrasentidos, pero el país lo necesita, más allá de las presiones internacionales que después se ceden, ¿no? Bueno, pero se supone que tenemos que tenerlo desde el punto de vista de que si no tenemos nuestra población autóctona, empezamos a importar población y vaya a saber dónde vamos a terminar. Sí. Y la entrega de la soberanía, ¿no? Soberanía los organismos internacionales, y bueno, ayer tenés, por ejemplo, recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde nosotros, hay muchos comités, incluso del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde el país va y rinde examen, ¿no? Y te hacen preguntas y te hacen recomendaciones. Y vos ves al país rindiendo examen, a veces ante un comité de expertos que son ideólogos que después trabajan a título personal, y bueno, a lo que defendemos la soberanía nacional nos da un poquito de cosa, como dicen los chicos. En la época de Perón se premiaba el séptimo hijo varón, justamente para incentivar las familias. Sí. Yo vengo de una familia de 8 hermanos, yo soy el séptimo hijo varón, y debería ser hijado del presidente, porque justamente para aminorar la carga familiar, el séptimo hijo varón, el presidente se hacía cargo, o había una ley que beneficiaba de alguna manera al séptimo hijo varón para restar una carga a la familia. Y de ahí en adelante también se restaba familiarmente las cargas. Pero bueno, no es el caso que se está dando en Argentina, se estamos promoviendo que las familias no tengan hijos, seguramente iremos a una población cada vez mínima y seremos más dominados, probablemente ese es el... Y seguramente la población en sí misma es un factor de poder, o sea, por algo se trata de reducir, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cómo están? ¿Cuál es el próximo paso que está haciendo Natividad? Ya, así. Natividad hace su labor informativa, periodística, digamos desde la sociedad, por ejemplo, desde la Red Federal de Familias, estamos trabajando, en la ciudad yo soy delegada por la capital, bueno, estamos preocupados no solamente por este proyecto sancionado en la legislatura que se supone que se veta, sino que impulsamos acciones judiciales contra el gobierno de la ciudad por la resolución que firmó Lemus pocos días antes de dejar la cartera de salud. Hemos denunciado al ministro, hemos hecho denuncia penal en Cámara Federal, hemos presentado demanda ante el contencioso administrativo de la ciudad, porque no nos preocupa que maten, o sea, sí, un festival de sangre, por supuesto, estremece a cualquiera, pero no queremos 1000 muertos inocentes, no queremos 100, no queremos 10 y no queremos un solo inocente asesinado. Por eso ni la resolución macrista ni el proyecto de la oposición. Mónica, te agradezco mucho por haber venido a 8, 9, 10, espero que tengamos fluida esta
estos encuentros para poder seguir tratando estos temas tan importantes para la sociedad argentina. Gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte y volvemos enseguida con Alejandro Olmo Gaona a hablar un poquito de la deuda externa y qué es lo que pasa con la fragata. Como cierre de 8 o 9 días. No se vaya, volvemos enseguida. Bueno.